Buenos días, hoy vamos a entrevistar a la historiadora de la Universidad Complutense de Madrid, Albina Pérez Fernández, quien vivió en primera persona las represalias del franquismo. Buenos días, Albina. Buenos días. Bien, de acuerdo a lo que tenemos, usted ingresa en 1942 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, de la Complutense. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué decide estudiar esta carrera? Pues porque me gustaba siempre la historia, siempre me gustó. ¿Y habían más mujeres estudiantes? Sí, más mujeres que hombres en la facultad. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Cómo era el ambiente de aquella época? ¿Cómo era la relación entre los profesores y los estudiantes? Los profesores procedían todos del franquismo, porque habían sido represaliados los demás. Sí. Y los estudiantes eran más bien clases acomodadas y también pertenecientes al franquismo. ¿Y cómo conoció usted a su grupo de amigos, a Nicolás Sánchez, Mercedes Vega, Manuel Lamana? Porque también Nicolás estudiaba también filosofía y letras. Y hablando, justamente al acabar la Primera Guerra Mundial, no, la Segunda Guerra Mundial, pensamos que el franquismo iba a acabar y que entonces se podía hacer algo por ayudar a ello. Bien. Y por eso nos acomodamos todos en la FUE. Muy bien. Ahora sí, al hilo de lo anterior, ¿cómo conoce a la FUE? ¿Por qué se reactiva la FUE? ¿Qué es la FUE? Explíquenos un poco sobre este tema. Era la Federación de Estudiantes que había antes del franquismo. Y se reavivó otra vez, precisamente con Nicolás Sánchez Albornoz y Carmelo Soria Espinosa, que fueron los principales, y gente del Liceo Francés. ¿Y qué actividades desarrollaban? ¿Propagandas, boletines? Propaganda, sí. Pegábamos algunas pegatinas pequeñas, anunciando la FUE. ¿Y dónde os reuníais? ¿Cómo eran vuestras reuniones? Pues nuestras reuniones eran en un bar. Sí. En un bar de las afueras de Madrid, Sí. en la Elipa, y allí charlábamos de nuestras cosas y acomodábamos el dinero que teníamos a las actividades Bien. que se podían hacer. Con respecto a esto, ¿qué actividad concreta tenía la FUE? ¿Cuál era vuestro objetivo principal? Pues ayudar al final del franquismo, pensando que todos los partidos anteriores, ya suprimidos, podían intervenir y podían hacer algo porque acabara con Franco. Pero claro, la oposición democrática internacional no apoyó nunca esto, Ya. Ni Francia ni Inglaterra. De acuerdo a las actividades que ustedes desarrollaban de propaganda, boletines pintadas, es cuando usted la detienen y la ingresan en la cárcel. ¿Cómo la detienen? ¿Cómo fue ese proceso cuando usted tiene que ser llevada a prisión? Pues me detienen donde yo vivía, en casa de mi tía, en la calle Bravo Murillo número 3, y me llevan directamente a Gobernación. En Gobernación estuve como unos 8 días, prácticamente sin darme nada ni de comer. Daban un café chirre y era lo único que comía. ¿Y cómo fue ese interrogatorio? ¿Qué le preguntaron? ¿Por qué le dijeron que usted tenía que ingresar en prisión? Interrogatorio nada, no. ¿No tuvo oportunidad No. de defenderse? No, porque el juez Aymar, que era el que llevaba estos juicios, era un personaje que, vamos, tiene ya un estudio hecho por un magistrado de Madrid, en realidad lo que hacía era la venganza que tenía, y él decía que su hijo había muerto por culpa de los rojos, y no era verdad. O sea que todo esto era una venganza. Tanto él como Conesa, el comisario Conesa, eran los dos que interrogaban. Y que más daño hacían, De todos, y sobre todo vejaciones. de todos sus amigos,
de Nicolás, Mercedes, Carmelo, Gerardo, Pablo, Fernando, Ignacio, Oscar, que eran los que conformaban en ese momento la FUE, ¿detienen a todos sus compañeros o se salva alguna persona de Sí, se salva Nicolás, Nicolás, se salva Carmelo, que se marchó a Chile, y algún otro que también separó el sistema. Algún otro también se salvó, ¿eh? Y en ese momento cuando usted la detienen, ¿usted tenía alguna militancia política? ¿Militaba por algún partido que...? No. Es decir, que la... Prácticamente ninguno militábamos en partido alguno, ¿eh? O sea, vale. O sea, que fue una detención que no iba a lugar. No era de partido. Era una detención de venganza. Era la Federación de Estudiantes y nada más. Con respecto al proceso judicial y ya a su tiempo en la cárcel, después del interrogatorio y de que usted la llevan a prisión, ¿cómo fue ese proceso judicial? ¿Cómo fue el juicio? Pues fue formado por jefes militares y nos acusaron de rebelión militar, cuando los rebeldes eran ellos. O sea, que la acusaron de rebelión simplemente... de rebelión militar, simplemente por unas pintadas en la pared. Pintadas en la universidad. ¿Qué fue lo que pintó en la pared? Bueno, yo no estuve en la pintada, pero sí contribuí. Pintamos Universidad Libre. Universidad Libre. Y la acusaron, le hicieron un proceso judicial y la llevaron a prisión de rebelión militar por poner una pintada que ponía Universidad Libre. Una vez que la acusaron por ese crimen, por ese crimen de guerra, ¿cómo fue el ingreso y la vida en prisión de Ventas junto con su amiga Mercedes? Mercedes estaba en la enfermería porque estaba enferma. Sí. Y yo estaba en la sala junto con las comunes. ¿Cómo era el día a día? El día a día era mezclarnos a todos y, en fin, las oficiales de la cárcel no eran demasiado estrictas, ¿eh? O sea, se portaban bastante bien. Sí. Ya era el año 47 y no era lo mismo que los primeros años. ¿Cuánto tiempo duró en la cárcel, Albina? Me condenaron a 2 años. Sí. Y estuve año y 20 meses. ¿Año y 20 meses? No, 20 meses en vez de un año. 20 meses. 20 meses por pintar en una pared, Universidad Libre. Y la salida en prisión, una vez que le dicen que puede salir de prisión, ¿cómo fue ese sentimiento al salir de prisión? De libertad. Pues de libertad y sobre todo de pisar tierra. Porque en la cárcel todo era cemento. Pero tenía visitas de sus familiares. Sí, tenía. Tenía visitas. Y una vez que salió de prisión, imagino que continuó sus estudios de historia. Fue la cosa que Franco nos enteró de que podía dejarnos seguir estudiando. Sí. Y nos dejó seguir estudiando a todos. Bueno. Todos terminamos las carreras, unos con mejores condiciones, otros en peores. Y yo empecé a hacer un doctorado en el que me ayudó muchísimo el profesor Montero Díaz. Muy bien. Y bien, ya con respecto a su educación familiar, tengo entendido que su padre Esteban también fue un represaliado en 1936. Y Cuéntenos mi padre un poco. Que no había hecho nada, porque yo todavía había ido contra el franquismo. Sí. Pero mi padre era republicano y como le dijo un oficial de la Guardia Civil a mi madre, señora, republicanos somos todos. O sea que... Y le acusaron también de lo que no había hecho, de haber disparado cuando los disparos procedían de la catedral, que estaba tomada por el ejército, el día 20 del año de junio. Del año 36. Julio. Del año 36 y del seminario. Y con su padre también, ¿qué pasó con su padre? ¿También tuvo que ingresar en prisión? Estuve en la cárcel de León y en San Marcos. Estuvo en dos cárceles. Era un sitio mucho peor. Sí. Porque en San Marcos
había lo que se llamaban paseos. Y finalmente, ¿cómo fue absuelto? ¿Cómo decidieron que Pues ya... pagando un dinero que tuvo que pagar mi madre, Una le fianza. dejaron en libertad. O sea, lo dejaron en libertad con una fianza por un crimen que no cometió. Desde luego. Muy bien. Y al hilo de lo anterior, ¿qué educación inculcó su padre en sus hijas, en sus hermanos y hermanas? Pues que había que ser honrado, honesto y cumplidor en todo. Cosas que no fueron los que vinieron detrás. Por supuesto. Y con respecto a su madre Nemesia, ella también estaba de acuerdo con la República. Sí, tenía sí, la, sí, sí, tenía, sí, tenía la también, misma también. doctrina que su padre y la vuestra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Albina, pues muchas gracias por haber accedido a hacer esta entrevista y estoy segura que vuestro testimonio ayudará a muchas personas para que entiendan mejor esta dura época que fue el franquismo. Muchas gracias. Sí.